Cordial saludo, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que muy bien. Les hablo aquí desde la cuarentena y espero que todos se estén cuidando desde el aislamiento preventivo obligatorio en que estamos. Retomamos contabilidad 3. Esta es la antepenúltima jornada de clase virtual o taller virtual que tenemos. ¿Listo? Pero antes de iniciar quería leerles una frase que espero la analicemos y la apliquemos. No quiero que todo vuelva a la normalidad, quiero un nuevo comienzo. Todos en esos tiempos estamos esperando que todo vuelva a la normalidad, pero yo creo que ese tiempo de aislamiento y de reflexión nos lleva a empezar de nuevo con nuevas costumbres y nuevos, digamos, análisis a nuestra vida y a nuestro actuar. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Jorge Leonardo Lavo Hernández, el docente quien les habla, el Politécnico Colombiano, Contabilidad 3. Los pilares que vamos a tratar en esta clase va a ser impuestos, retenciones y los ejercicios prácticos. Entonces, lo que traté de plasmar en cada una de estas secciones es que hagamos un breve resumen de impuestos y retenciones y vamos a explicar los ejercicios prácticos de una forma más sencilla. ¿Listo? Entonces, los impuestos. Todos escuchamos y nos han dicho hay que pagar impuestos, tenemos que pagar el impuesto de la alcaldía, el impuesto de una cosa, el impuesto de otra, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro de a dónde viene la palabra impuestos o por qué tenemos esa obligación. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer la aclaración que esto es una clase pedagógica que la he convertido de un lenguaje técnico a un lenguaje como más coloquial para que la podamos entender de una forma más fácil. ¿Listo? Los impuestos, como su palabra mismo lo dice, impuestos, en su comienzo dice impu, de imposición. ¿Listo? Y es una imposición por la Constitución Política de Colombia, la que tenemos actual, que es la de 1991, donde debemos contribuir a los gastos del Estado o a las cargas que tiene el Estado. ¿Por medio de qué? Por medio de los impuestos. Pero voy a hacer una aclaración aquí un poco, digamos, técnica, por si a alguien le llega a decir o alguien llega a ver este video y dice, ve, el profesor le faltó decir algo. La Constitución dice, o la tecnicidad dice, que mediante los tributos es que los ciudadanos le ayudamos al Estado en sus cargas o en sus gastos, mediante los tributos. Dentro de los tributos se subdivide tasas, contribuciones e impuestos. O sea que los impuestos es como un hijito de los tributos, ¿listo? Pero eso es un tema técnico que posiblemente lo vieron o lo vamos a ver después en la cátedra de impuestos, ¿listo? Pero por ahora centrémonos en impuestos, ¿listo? Entonces ahí van a ver ustedes un cuadro, también de ustedes aquí un cuadro. Clasificación de los impuestos. ¿Listo? Ellos se clasifican según su naturaleza, según la carga económica y según el territorio. ¿Listo? Según su naturaleza, los impuestos pueden ser directos e indirectos. Sencillo, los impuestos directos son los que graban a las personas y los indirectos son los que graban a la actividad como tal. Voy a dar un ejemplo. Un impuesto directo, que ustedes lo vean claro, el impuesto predial o el impuesto de la casa. Si usted tiene casa, usted paga el impuesto. Si usted no tiene casa, pues no paga. Entonces el impuesto predial es un impuesto directo porque si usted tiene, lo paga. Si no tiene, no lo paga. Un impuesto indirecto es el IVA. Si usted va y consume, compra algo, él tiene IVA. ¿Sí o no? O sea, él o la carga del impuesto está dirigida al consumo. ¿Listo? Es un impuesto indirecto. A él no le importa a usted si usted tiene plata, es rico, es pobre, no le importa. Si usted consumió eso, paga el impuesto del IVA, si no, pues no lo pague. Esos son como dos ejemplos, así como a grandes modos de impuestos directos e indirectos. Según la carga económica, me explico. Esto es como según el poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo? ¿Qué tanta plata tiene usted? O sea, hay impuestos para la gente que tiene plata y la que tiene menos plata, en términos como coloquiales. Hay regresivos y hay progresivos. ¿Listo?
Progresivo es el que más tiene, más paga impuesto. La tarifa es mayor. Y regresivo es el que menos tiene, menos paga, o todos pagan igual. ¿Listo? Eso lo vemos muy claro es en las tarifas de los impuestos. Un impuesto tiene tarifa. Digamos, el impuesto de renta, un impuesto que le paga al Estado. De ganancia, digamos, que tuvo ganancia un año, tiene que pagar un impuesto al Estado por haber tenido utilidades en el territorio. Si usted ganó entre tanto y tanto, pague tanto por ciento. Si ganó entre tanto y tanto, otro por ciento. ¿Sí? Entonces eso es la diferencia. Los progresivos es que entre más gane, más pague. Y los regresivos es que todos pagan igual o el que menos gane, menos paga. ¿Listo? Y según el territorio, esto es la clasificación por administración de los impuestos. Me explico. Hay impuestos nacionales, departamentales y municipales. ¿Qué quiere decir esto? Hay impuestos que los administra la nación, hay impuestos que los administran los departamentos y hay impuestos que los administran los municipios. Hay un impuesto que usted lo paga la DIAN, ese es un impuesto nacional. Quien les administra los impuestos nacionales es la DIAN, entonces digamos claro que es la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el departamento, en la gobernación, tiene que ir a pagar un registro de degüello, de ganado. Allá va y lo paga, porque lo administra la gobernación. Tiene que ir a pagar el impuesto predial o el impuesto de industria y comercio, el ICA. ¿A dónde va? A la alcaldía, porque es un impuesto municipal. ¿Listo? Esto es un resumen a grandes modos. No quiero centrarme en la parte técnica y conceptos técnicos para no, digamos, irme por otro camino que no sea el de contabilidad. ¿Listo? El tema de impuestos, particularmente, vamos a ver ahorita el IVA, lo van a encontrar ustedes en el libro que yo les compartí, que tienen ustedes en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? En la unidad 4. Vamos a comenzar con el IVA, que es uno de los impuestos más conocidos y los que generan mayor ingresos, ¿cierto? A, al Estado. Y son los que prácticamente todos pagamos y no nos damos cuenta. ¿Listo? El IVA. Entonces, ¿qué es el IVA? Es un impuesto. ¿Es un impuesto qué? Indirecto. ¿Listo? Lo administra la nación. ¿Listo? O sea que es un impuesto nacional y ese impuesto se le paga o lo administra o lo recauda la DIAN. ¿Listo? Pongamos que lo recauda, ¿no? Porque el que lo cobra lo recauda la DIAN. Entonces, ¿qué es el IVA? Es una sigla. IVA. La I, la B y la A. Impuesto al valor agregado IVA. ¿Listo? El IVA es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo y debe ser liquidado al momento de la compra o de la venta o de la importación del bien o servicio grabado. Entonces, este concepto que ustedes ven aquí lo encuentran en el libro. ¿Listo? Entonces, el impuesto es un impuesto al valor agregado. Que para este año la tarifa general es del 19%, del 19%. Antes era el 16, ahorita es el 19. Y hay otras tarifas, hay tarifas de 2, del 5, tal. Cada vez que hay una reforma tributaria, me acuerdo que una reforma tributaria, cuando vemos las noticias que aprobaron una reforma tributaria, cambian esos porcentajes. Por eso es que la contabilidad y el tema de impuestos uno tiene que estar actualizado y estar leyendo, porque eso cambia mucho. ¿Listo? Ahí está que es el IVA. El IVA es un impuesto que se le cobra a un bien o a un servicio, que hay que pagarlos todos. Si usted hoy compra una botella de agua, un ejemplo, está pagando el IVA si usted no lo ve en esos 2.000 o 2.500 pesos que pagó. Ahí va el IVA incluido. ¿Listo? Ese impuesto tiene algunas cualidades. Que tienen bienes grabados, bienes excluidos y bienes exentos. Me explico. Hay servicios y hay bienes en que el Estado dice, o la legislación dijo, la norma dijo, mire, a ese bien no le cobremos la tarifa del 19, cobremos el 2%. O dice, no, ese está excluido, no le cobremos nada. O dice, no, ese está exento. ¿Sí me hice entender? Entonces vamos a ver qué es cada cosa ahí en grandes rasgos. ¿Cuáles son los bienes grabados? Son los que la norma dice que hay que cobrarle el impuesto. Usted cuando vaya a ser auxiliar contable o contador de una empresa, vaya y revise los bienes o servicios que presta o vende esa empresa
si son bienes grabados, excluidos o exentos. ¿Sí me hice entender? Para hacer si esa empresa cobra IVA o no cobra IVA. ¿Qué porcentajes cobra de IVA? ¿Listo? Para eso sirve eso. Y eso lo dice la norma. ¿Listo? Bienes grabados son los que están sometidos a gravamen con la tarifa general o la tarifa del 2 o del 5 o la que ponga la norma. Los excluidos son aquellos que por expresa disposición de la ley, o sea, de la norma, no causan el impuesto, de manera que quienes comercialicen con ellos no se convierten en responsables del impuesto a la venta ni tienen obligación alguna con el gravamen. ¿Sí lo ven? O sea, bienes excluidos es que no tienen nada que ver con el IVA, nada que ver. No lo ven por ningún lado. ¿Listo? Los bienes exentos, mire, bienes exentos, tienen un tratamiento especial y están grabados a la tarifa del cero. ¿Por qué tarifa cero? Cuidado con esto, mire, los excluidos no tienen tarifa, o sea, no pagan el impuesto. Los exentos no tienen que pagar el impuesto porque su tarifa es cero. O sea, igual no lo cobran. Pero ¿por qué tarifa cero? Y la norma dice cuáles bienes son de ese tipo. Le voy a dar un ejemplo acá. Los insumos agrícolas o los que tengan que ver con tema agrícola más que todo, ellos tienen bienes exentos con tarifa cero. ¿Qué dice la norma? Dice, mire, ¿por qué lo dejo en tarifa cero? Para que usted no cobre el IVA, pero sí se lo descuente de los insumos que usted compre para hacer hacer su producto final o prestar su servicio. Para un ejemplo, usted se dedica a hacer panela, ¿listo? Digamos un ejemplo, ¿listo? Un ejemplo hipotético, para que miren un poquito gráficamente con el tema. Usted se dedica a hacer panela, a vender panela, a fabricar y producir panela. Bienes exentos, digamos que ahí está la panela, o sea, la tarifa es cero. Usted me vende la panela a mí, yo le compro 100 panelones, valen 100.000 pesos, los 100 panelones. ¿Usted me cobra IVA a mí y me lo factura? No, yo le pago los 100.000. Pero usted para hacer esa panela sí tuvo que comprar insumos, algunos químicos, algunas bolsas, algunas cuestiones así. Y usted cuando compró esos insumos o materia prima para hacer la panela, usted sí tuvo que pagar un IVA cuando compró las bolsas donde las van a empacar. Digamos que usted pagó un IVA. ¿Qué dice el Estado o qué dice la norma o la ley? Dice, le dejo a tarifa cero para que usted se pueda descontar eso IVA que pagó en los insumos. ¿Y a dónde se lo descuenta? En la declaración de IVA. Más adelante vamos a ver algo en la cuenta 2408 que llama eh, IVA generado, IVA descontable. ¿Sí? Entonces, los bienes que estén dentro de ese exentos, ellos pueden descontarse, perdón la redundancia, el IVA descontable relacionados con los insumos. ¿Sí? Los que tengan bienes excluidos, ellos no pueden descontarse nada, son bienes excluidos, nada que ver con el IVA. ¿Listo? Ese es el famoso IVA, impuesto al valor agregado. Ese impuesto, mire cómo es la cuestión aquí, lo cobra el comerciante al consumidor final. Voy a dar este ejemplo. Digamos, yo tengo una papelería. Usted fue consumidor final, persona normal del común, y me compró 10 remas de papel. Listo, 100.000 pesos. O 100.000 pesos, 80.000 era el papel y 20.000 era de IVA. ¿Qué me toca hacer a mí como dueño de la papelería? Esos 20.000 que yo le cobré a usted que usted me los pagó, yo los recaudé y tengo mediante la declaración de IVA presentárselo a la DIAN y pagárselo a la DIAN, o sea, dárselo al Estado. ¿El Estado qué hace? Pone al comerciante a que cobre el IVA, lo recaude y se lo gire a ellos, ya sea cada 2 meses o cada 4 meses, o sea, bimensual o cuatrimestral. ¿Listo? Así es el tema del IVA. Estoy dando un repaso, o sea, ligero, ¿listo? Eso lo tuvieron que haber visto en impuestos. Algo que también tenemos que tener claro aquí son los tipos de régimen tributarios que existen. ¿Por qué es importante esto? Más que todo para contabilidad 3, en este caso que vamos a hacer contabilización de compras y ventas con retenciones. ¿Listo? Porque los régimen tributarios es como la calificación que le ha dado la norma a los comerciantes o a las personas naturales
o a las empresas entre pequeño, mediano